Vamos a seguir con el siguiente tema, que es el masaje transverso profundo en miembro superior. Para realizar este tipo de tratamiento va a ser necesario un diagnóstico médico en el cual pues ya haya sido realizada una historia clínica completa, donde hayan requerido la exploración complementaria como el uso de métodos diagnósticos como una artroscopía, una resonancia, una tomografía, para saber el punto exacto de la lesión. Nosotros al realizar nuestra valoración tenemos que saber en qué lugar preciso se encuentra esa lesión, ya hablando de una inflamación de la vaina tendinosa, una distensión de algún ligamento, una adherencia, una fibrosis, por lo cual pues se va a requerir aquí una gran sensibilidad manual para llegar a ver ese tipo de lesión dentro de cada persona. Debido a la efectividad de la fricción profunda en las lesiones de tejido blando, ya sea músculos, tendones, fascias, ligamentos o cápsulas, el masaje transverso profundo ha tenido un gran desarrollo importante en el área de trauma y ortopedia por la intervención que realizamos en este tipo de lesiones, ya que si actuamos o tratamos al paciente de una forma precoz o en donde la lesión sea aguda, pues la efectividad del tratamiento va a ser mucho mejor. Dando un repaso un poquito sobre la acción que va a tener esta fricción profunda dentro de este tratamiento, es que la fricción va a ser corta y va a ser muy local. Recuerden que esta tiene que tener un ritmo todo el tiempo que estemos realizando este masaje. Eso sí, va a ser dolorosa y va a llegar a ser un punto desagradable en ciertos tipos de lesiones y dependiendo la tolerancia al dolor de cada paciente. Se va a dar una hiperemia local, lo cual va a ser provocada por el mismo masaje que vamos a estar realizando, el cual va a provocar una movilización de estos tejidos lesionados. Al realizar esto, pues se va a reorganizar el tejido cicatrizal o todas las fibras de este tejido y se disenecia en una lesión, en una adherencia y en una neocicatriz. O sea que va a provocar esto una anestesia temporal, lo cual va a ayudar a que el dolor ceda o a desaparezca. Por lo tanto, va a mejorar y va a desaparecer toda esta impotencia funcional hasta recuperar otra vez el grado de movimiento. Las condiciones que va a necesitar Siria es que todas las movilizaciones se hacen en forma transversa a las fibras lesionadas. Utilizamos el dedo y la piel juntos como base del tratamiento. Esta tiene que ser de manera profunda, de modo que llegue a la lesión. Por eso la posición de los dedos, si lo hacemos uno sobre otro para que ejerza todavía más esa presión. Va a ser desagradable, va a ser corta pero precisa por llegar a ese punto de lesión o puede ser también ligeramente dolorosa. Damos un repaso en la posición del fisioterapeuta y sus manos para la aplicación. Tenemos que alinear la camilla o la mesa siempre a nuestro brazo y antebrazo para utilizar de esta manera el peso de nuestro cuerpo sobre esa zona afectada y que no nos lesionemos también nosotros. Las manos siempre deben reposar de forma natural sobre el paciente. El dedo que va a realizar la fricción va a quedar en paralelo al movimiento dado. La muñeca y los dedos alineados van a estar en cierta flexión para pues dar mayor impulso a este movimiento. El dedo índice va a ir cruzado sobre el dedo medio en las zonas de inserción tendinosa o ligamentaria de trayecto lineal. Vamos a utilizar el dedo medio sobre el dedo índice en segmentos de miembros al realizar la toma en pinza o con oposición del pulgar. El pulgar nos va a ayudar a tomar ese grado de ese pedacito de zona que estamos tratando de manera de pinza para mejorar
la técnica de este método. Vamos a iniciar primero con el hombro. Las lesiones más comunes que encontramos en miembro superior, en la cintura escapular, pues vamos a encontrar lesiones en la articulación acromioclavicular, en la esternoclavicular, en el músculo pectoral mayor, en el tendón del pectoral mayor, en el tendón del supraespinoso, en el músculo del supraespinoso, en el tendón del infraespinoso, en el tendón del subescapular y en el músculo deltoides. Dentro del brazo, pues vamos a encontrar también lesiones en el tendón del bíceps braquial y en el propio músculo. Dentro del codo, pues vamos a encontrar el tendón de la inserción radial del bíceps, el codo de tenista, el codo de golfista y en el músculo supinador corto. Dentro de la muñeca vamos a encontrar el tendón del cubital anterior, en el tendón del primer y segundo radial, en el tendón del abductor y extensor del pulgar, en el tendón de los flexores de la muñeca, en los esguinces de muñeca que se den en flexión y en una lesión de los músculos interóseos de la mano. Primero pues vamos a hablar de la estructura del hombro. Las lesiones más comunes en esta zona pues van a ser en la cintura escapulohumeral, ya sea por alguna de las articulaciones que se encuentren dentro de ella. Sabemos que el húmero y la escápula pues van a formar esa articulación de hombro y pues aquí van a darse diferentes tipos de articulaciones. La escápula y la clavícula nos van a dar la articulación acromioclavicular. La clavícula y el esternón nos van a ayudar a realizar la articulación esternoclavicular y el borde glenoideo pues es aquel que nos va a dar esa estabilidad de la articulación. Cuando hay una afectación, una dislocación de la articulación acromioclavicular, pues esta lesión es demasiado frecuente, especialmente en deportes de contacto, donde va a existir mayor riesgo de sufrir caídas. Esta puede ser por una lesión traumática y los ligamentos implicados son los acromioclaviculares y los coracoclaviculares. El mecanismo de lesión pues va a ser esa caída sobre el hombro, el codo o el brazo de manera extendida. Aquí lo que va a provocar es forzar la articulación que se vaya hacia adentro y hacia arriba causando este tipo de lesión. Los deportes más comunes puede ser el ciclismo, el esquí o la lucha, donde pues pueden existir diversas caídas. Los signos físicos que va a presentar es que pueden ser de diferentes grados. Hay una clasificación donde va del grado 1, grado 2 y grado 3. El dolor se va a localizar en la parte superior del hombro. Va a existir un límite del movimiento escapular. Va a presentar dolor al movimiento pasivo de esta articulación del hombro. Va a persistir el dolor en la aducción pasiva total del hombro por delante del tórax. La indicación en el tratamiento del masaje transverso profundo solamente vamos a poder tratarlo en el grado 1, ya que el grado 2 requiere ya de un estudio más exhaustivo y el grado 3 seguramente el paciente va a necesitar alguna cirugía. Entonces, en esta lesión solamente la tratamos cuando sepamos que es un grado 1. La técnica de masaje aquí, la posición del paciente se va a colocar sentado o semiacostado y durante la técnica nosotros nos colocamos en la parte posterior de donde está el paciente. Vamos a utilizar la mano derecha para tratar el hombro izquierdo, el hombro derecho, perdón, si es el que está lesionado, o vamos a utilizar la mano izquierda si el miembro lesionado va a ser la izquierda. Aquí el dedo índice va a reforzar al dedo número 3 o al tercer dedo y se va a realizar una presión en el ligamento. Aquí el movimiento se va a hacer hacia adelante y hacia atrás
movilizando este ligamento de manera transversal. Ante este tipo de lesión, después de esta técnica, vamos a evitar hacer algún tipo de ejercicio. Sí, ya nada más que primero vamos a intentar relajar la musculatura y pues los vamos a evitar. Aquí localizamos la estructura y de esta forma nos vamos a colocar. Nosotros estamos en la parte posterior y vamos a identificar las fibras y vamos a movilizarlas de manera transversal. ¿Sí? Aquí el segundo dedo va encima del tercero. Dentro de la articulación esternoclavicular, esta es una separación o una subluxación o luxación de esta articulación, pero es más difícil que ocurra, sin embargo, pues puede existir. Dentro del mecanismo lesional casi siempre va a ser de una forma traumática. Aquí la clavícula se va a desplazar hacia adelante o hacia atrás. Dentro de los signos físicos vamos a encontrar que el dolor se localiza en la región del hombro y si el desplazamiento es posterior se puede producir la afectación de los vasos sanguíneos. En la indicación acerca del masaje transverso profundo se va a realizar solo en la zona lesionada y en caso de que no se produzca un desgarro total, vamos a poder tratarlo. Mientras exista algún desgarro, pues obviamente va a necesitar el paciente cirugía. La técnica de masaje, aquí el paciente igual va a estar en la misma posición, sentado o semiacostado. Nosotros nos colocamos en la parte posterior. Utilizamos la mano izquierda si está la lesión en el lado izquierdo o viceversa. Aquí colocamos el dedo 2 apoyado sobre el tercer dedo en el ligamento lesionado y realizamos ese movimiento transverso. Aquí podemos ver, ahí hay unas flechitas que nos indican cómo sería la forma transversa de realizar esta técnica. Dentro del músculo pectoral mayor, pues va a realizar las funciones de aducción y anteversión o flexión del hombro y la rotación interna. La rotura masiva de esta inserción pues va a necesitar tratamiento quirúrgico como cualquier otro tipo de lesión. Aquí las pequeñas lesiones vamos a tratarlas por medio de Cyriax. El mecanismo de lesión se va a presentar principalmente en deportes de lanzamiento. También se pueden lesionar las personas que levantan peso o por algún traumatismo directo. Deportes de lanzamiento, pues estamos hablando del baloncesto, del fútbol americano, del tenis, lanzamiento de jabalina, balonmano, voleibol, natación, lucha libre o fisicoculturismo, ¿sí? Hablamos de este tipo de lesión en estos deportes. Los signos físicos van a presentar dolor principalmente al realizar una aducción y además a existir una pequeña tumefacción o un hematoma local. El dolor local a la presión en la parte anteroposterior del brazo es donde la vamos a poder localizar. La técnica del masaje, en la posición del paciente va a estar semisentado con el brazo ligeramente en abducción y la mano sobre la cadera. Aquí la técnica, nosotros nos vamos a colocar sentados o al lado de la zona lesionada y con la mano correspondiente vamos a tratar el pectoral del paciente. O sea, la mano izquierda si se lesiona el pectoral izquierdo o mano derecha si se lesiona el pectoral derecho. Aquí nosotros introducimos el dedo pulgar por debajo del pectoral hasta localizar la lesión. Los dedos, el segundo, el tercero y el cuarto van a colocarse en la parte superior dependiendo de toda la expansión de la lesión o del punto donde el paciente sienta más dolor. Aquí la fricción la vamos a realizar con un movimiento hacia atrás y hacia adelante, movilizando el tejido lesionado.
Entonces aquí podemos localizar la lesión, colocamos el dedo hasta identificarlo y pues ya hacemos el movimiento. El tendón del pectoral mayor, la inflamación del tendón del pectoral menor va a ser menos frecuente, pero pues también puede ocurrir. El mecanismo de lesión pues va a presentarse más en los entrenamientos de fuerza, en ejercicios contra resistencia o que sean de manera repetitiva y los deportistas de gimnasio. Igual que los remeros, los nadadores, los lanzadores o los que juegan golf. Los signos físicos pues van a presentar dolor contra resistencia a la ADD y la anteversión. El tratamiento pues va a ser colocar el brazo del paciente en una ADD mayor. Los dedos van a estar situados en el punto exacto de la lesión del tendón que se da en este caso. Entonces localizamos el tendón. Recuerden ahí el pulgar es como nos va a dar esa estabilización como de pinza, pero pues siempre vamos a utilizar el segundo dedo, el tercero, y en esta ocasión vamos a utilizar el cuarto. Aquí también podemos identificar primero el lugar donde se presente mayor dolor con el dedo pulgar. En el tendón del supraespinoso, aquí se va a presentar en todos los deportes en los que el hombro va a emplear un movimiento de elevación en ABD y rotación externa. Aquí se puede identificar también como hombro doloroso y la lesión se va a producir por una cicatriz dolorosa tras una curación incompleta del tendón supraespinoso. Esta lesión pues es muy común que nosotros la veamos dentro del manguito rotador, pues el tendón que más se lesiona es el del supraespinoso. Aquí los deportes que pueden incluir a llevar este tipo de lesión son los levantadores de peso, los que juegan tenis, squash, luchadores o los que juegan o practican voleibol. Los signos físicos es que no hay tanto dolor ni limitación al movimiento pasivo, solamente al tener un movimiento activo. El dolor va a ser espontáneo al realizar la ABD entre los 80 y los 120 grados. Y a veces el dolor se puede presentar durante la rotación externa. En la técnica de masaje, la posición del paciente va a estar sentado o semiacostado. El brazo del tendón lesionado va a estar colocado en la parte posterior del cuerpo. En la espalda, en el codo flexionado y el codo bien apoyado contra el cuerpo. La posición del terapeuta nos vamos a colocar en la parte posterior del paciente o al lado justo enfrente del hombro. Vamos a utilizar la mano derecha igual para tratar el hombro derecho y viceversa. La técnica, aquí el terapeuta se va a colocar va a colocar el segundo dedo reforzado por el tercero. El pulgar con su articulación interfalángica va a estar abierta para realizar una correcta contrapresión y el dedo índice va a recorrer desde la parte anterior del tendón a la parte posterior en ese punto exacto donde se encuentre este tipo de lesión. Va a ser de esta manera. Y como ven, el pulgar pues siempre nos va a ayudar a tener esa estabilidad para poder realizar adecuadamente el masaje en el punto lesionado. En la bursitis subacromial, aquí se suele inflamar con frecuencia como consecuencia del roce o los microtraumatismos entre el acromion y la cabeza humeral. Aquí la inflamación de la bolsa subacromial va a estar acompañada de la inflamación de los tendones vecinos. Aquí en los signos físicos, pues encontramos dolor en la parte anterosuperior externa del hombro, con aumento de dolor a la palpación debajo del acromion, donde va a estar sobre la bursa.
Aquí tiene el paciente esa sensación de inflamación en dicha zona y se presenta dolor en reposo y en la ABD, con un arco doloroso positivo a partir de los 70 grados. Aquí pues sabemos que cualquier inflamación pues va a estar contraindicada la aplicación de Cibex. El músculo supraespinoso con la unión del músculo con tendón, el mecanismo se va a producir habitualmente como consecuencia del ejercicio repetitivo de los músculos de hombro con el brazo elevado por encima de dicho hombro. Los signos físicos pues va a presentar dolor al realizar los movimientos de rotación externa o rotación externa con elevación entre los 50 y los 120 grados. Va a persistir dolor a la presión en la zona de la inserción del tendón del hombro y también va a referir la debilidad o dificultad para realizar ejercicios en ABD y la elevación de brazo. La técnica de masaje va a ser el paciente. Si la lesión es en la unión músculo-tendón, el paciente se va a colocar sentado en una silla con el brazo en ABD y colocado sobre la camilla, apoyado de un cojín o de una almohada. La posición del terapeuta se va a colocar de lado y de pie en el lado opuesto al hombro que vamos a tratar. La técnica, pues aquí el terapeuta tiene que presionar con la punta del tercer dedo, reforzado por el segundo y el cuarto dedo. El dedo pulgar aquí se va a colocar en la zona posterior al cuello del paciente para servirnos de apoyo. La presión en el punto de la lesión se va a aplicar esa fricción transversa mediante un movimiento de pronación y supinación de la muñeca. Con ese movimiento que nosotros hagamos vamos a poder hacer esa fricción. Y aquí podemos ver esta imagen donde vamos a realizar este tipo de masaje. Del tendón infraespinoso, el infraespinoso junto al redondo menor, pues sabemos que son los músculos que van a producir la rotación externa de hombro. En su inserción en la tuberosidad mayor del hombro, es el lugar donde se va a producir este tipo de lesión. Los signos físicos, en la rotación externa contra resistencia va a producir ese dolor y aunque al elevar pasivamente el brazo se limite, puede provocar dolor también. Dentro de la técnica de masaje, la posición del paciente va a estar colocado en decúbito prono, apoyándose sobre los codos. Posteriormente va a realizar una rotación externa del hombro, indicando al paciente que se ponga al borde de la camilla. La posición del terapeuta pues va a estar sentado en el costado del lado donde va a estar la lesión del paciente. En la técnica vamos a colocar el dedo pulgar de la mano correspondiente al hombro, a tratar sobre ese tendón. En el punto de la lesión y el resto de los dedos de la mano van a encontrarse en la parte anterior del hombro. Una vez en posición se puede realizar una ADD del dedo pulgar para ayudar a realizar esa fricción como si exprimiéramos una naranja. Va a ser ese movimiento que vamos a realizar. Y aquí podemos ver una imagen de la posición del paciente y la de nosotros. Aquí también nos podemos ayudar con el pulgar, así como si fuéramos a exprimir la naranja. Dentro del tendón subescapular lo encontramos en la mayor parte de las lesiones en deportes donde lanzan balón, como los lanzadores, el fútbol americano, etc. Los signos físicos que se presentan aquí es dolor al girar el brazo hacia adentro y al estar situado por encima de la horizontal, y también puede presentar dolor contra resistencia a la rotación interna de hombro.
Para la técnica de masaje, la posición del paciente va a ser sentado o semiacostado sobre la camilla. La mano la tiene que colocar sobre el muslo manteniendo una flexión de codo. La posición del terapeuta, nos vamos a sentar al lado y colocamos el pulgar sobre la cabeza del húmero, localizando la corredera bicipital. Vamos a realizar el movimiento en sentido vertical, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y con el pulgar aplicando una contrapresión. Con el resto de los dedos nos vamos a encontrar apoyados por detrás del hombro. Y sería en esta posición. Cuando hay una rotura o una inflamación del músculo deltoides, estos van a presentar como signos físicos la dificultad de la ABD, la anteversión o la flexión. Va a presentar dolor en la ABD, en la zona de la inserción. Se va a sentir un dolor local en el lugar de la rotura. Y la inflamación de la inserción del deltoides en el húmero, pues todavía es aún más rara, pero pues se puede presentar. Dentro de los deportes encontramos el balonmano, el voleibol o los luchadores, que se pueden lesionar el deltoides. Dentro de la técnica, el paciente se va a encontrar sentado o semiacostado. El hombro tiene que estar en separación, o sea, en una elevación, en una ABD aproximada de 70 a 80 grados. El terapeuta pues se va a colocar detrás del paciente, localizando el punto de esa lesión. El dedo 2 va a estar reforzado con el 3 y el pulgar realizando contrapresión. Aquí realizamos posteriormente una movilización de manera anterior a posterior en el sentido transverso de las fibras. Y sería de esta forma. En el músculo del bíceps braquial, el mecanismo de lesión pues son en movimientos bruscos y exagerados en los que interviene el bíceps, como el levantamiento del peso o de tenis. Dentro de los signos físicos vamos a encontrar dolor principalmente a la flexión y a la supinación de codo contra resistencia. La técnica de masaje, la posición del paciente va a ser sentado o acostado con el codo flexionado para mantener relajado este músculo. Nosotros nos colocamos del lado del brazo lesionado y como técnica pues va a ser tomar el músculo en el punto donde se encuentra la lesión, utilizando el dedo índice y medio e incluso podemos utilizar el anular en la zona interna y el pulgar se tiene que colocar en la zona externa. Aquí realizamos un movimiento hacia adelante y hacia atrás, aplicando de esta forma la fricción. Aquí vemos esta imagen donde realizamos este tipo de tratamiento. Y sería todo en las lesiones del miembro superior, en el hombro. Gracias.